Bienvenidos a En el TDA nos escuchamos, un espacio donde exploramos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Soy la profesora Lina Marcela Sánchez Vázquez, líder del Grupo de Investigación Observatorio Público. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la sostenibilidad en el contexto de las finanzas, una mirada desde el capitalismo consciente y las finanzas sostenibles, junto a nuestro invitado especial, Mauricio Alejandro Bedoya Jiménez, quien es economista de la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia, magíster en Administración Económica y Financiera, así como en Gobierno y Políticas Públicas. Actualmente cursa estudios doctorales en Economía y Finanzas y coordina los programas financieros del Tecnológico de Antioquia. Mauricio, bienvenido a nuestro espacio. Hola Lina, muchas gracias por la invitación, también por poder, digamos que, hacer este espacio para que entendamos un poquitico de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces a nuestra audiencia que nos acompañen en esta conversación que estará llena de conocimiento y de reflexión. Bueno, Mauricio, para comenzar, cuéntanos un poco sobre cómo definiríamos el concepto de capitalismo consciente y en qué se diferencia del capitalismo tradicional. Bueno, cuando hablamos, digamos que del capitalismo tradicional, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es referirnos a algo que ha trazado a las organizaciones durante, digamos que casi que toda la historia, ¿cierto? Y es el maximizar los beneficios. Entonces, todas las empresas que están dentro de un sistema capitalista, lo que siempre buscan en el actuar es maximizar los beneficios, que quiere decir obtener, digamos que, la mayor utilidad posible dentro de su operación. Y cuando digamos que se habla de esta parte, pues las empresas entienden que obtener la mayor utilidad implica que no se tengan en cuenta las consecuencias de cómo se obtuvo esa utilidad, ¿cierto? Lo que ha sucedido durante los últimos 10, 15 años es que han surgido nuevas visiones del capitalismo y dentro de esas visiones está lo que se llama el capitalismo consciente. Y entonces lo que se ha hecho a través del capitalismo consciente es reconfigurar una nueva filosofía en torno a la maximización del beneficio, ¿cierto? Ya no será entonces la orientación principal de una empresa el maximizar su beneficio, sino que el poder, digamos que, tener un propósito organizacional que oriente a la organización y que este propósito organizacional sea el que pueda guiar el actuar de la empresa. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, generarle valor a todos sus stakeholders, no solamente al accionista, sino también a sus colaboradores, a la comunidad, al medio ambiente. Entonces es un equilibrio entre esa maximización de la riqueza a toda costa a migrarlo hacia una conciencia de cómo estoy obteniendo esa utilidad para generar beneficios para todos, digamos que las partes interesadas, ¿cierto? Ok, Entonces, bueno. entonces ahí espérate, yo te bajo más el concepto y es el capitalismo consciente, entonces va, digamos que
a llegar a que estemos orientados hacia un constructo multidimensional de la riqueza, donde lo humano, lo social y lo ambiental converjan y pasen a ser fundamentos del éxito empresarial. Muy bien, entonces es un cambio completamente en esa mirada de lo que nosotros pensábamos puede ser el valor organizacional, ahora visto desde diferentes vertientes, como tú dices, multidimensionales dentro de la organización. Y justamente, Mauricio, en esa línea y pensando en el cambio de la filosofía que incluye este asunto del capitalismo consciente, entonces, ¿qué papel juegan en ese frente los valores éticos, la conciencia social frente al modelo que nosotros tenemos económicamente hablando en la sociedad? ¿Cómo las empresas entonces también tienen que modificar un poco su ADN organizacional frente al tema de la sostenibilidad en sí mismo? Bueno, los valores éticos y la conciencia son, digamos que, el pilar fundamental de la filosofía del capitalismo consciente, que es la nueva forma de hacer los negocios, ¿cierto? Entonces, será la conciencia social, y cuando hablamos de conciencia social, hablamos de que nosotros, digamos que tengamos en cuenta cuáles son los resultados o cuáles son los efectos de cada una de las acciones que se realizan, ¿cierto? Y cuando una organización y nosotros como individuos adquirimos esa conciencia, entonces lo que estamos haciendo es apropiarnos de los valores éticos, ¿cierto? Relacionados con qué? Con mejorar las condiciones de un mundo actual que estamos viviendo con miles de problemas. Y cuando hablo de miles de problemas, entonces estoy hablando de la pobreza, el desempleo, de aspectos relacionados con el cambio climático, de la violencia. Y para poder nosotros, digamos que apropiarnos o entender que esos distintos problemas hacen parte de la organización, los valores de las organizaciones pasan a ser lo que tiene que ver con la forma como la organización entiende su negocio. ¿Sí? Esto, digamos que trae a colación unos aspectos muy importantes. Bien, por ejemplo, aspectos como la justicia, aspectos como la equidad, aspectos relacionados con hacer mejor las cosas, son, digamos que, los elementos importantes hoy de la organización. Pero eso no es porque el capitalismo consciente lo haya creado. Eso es porque el capitalismo consciente trae a colación los elementos fundacionales del capitalismo. Y uno tal vez se lleva una sorpresa muy grande cuando encuentra, por ejemplo, con que los elementos fundacionales del capitalismo contenían elementos de justicia social y elementos relacionados con la equidad, ¿cierto? Bien lo creyera. Entonces, Leon Walras, que era que fue un economista, ¿cierto? De los años 1700, él trae a colación esos aspectos dentro de los orígenes del capitalismo. Y lo que hace el capitalismo consciente es recoger estos elementos y llevarlo a las organizaciones nuevamente. Ok, Mauricio, frente a este asunto particularmente de cómo hay una conexión entre lo que hace la empresa en términos de tomar esas decisiones asociadas a sus proyectos productivos y el beneficio que podría retribuirle a las partes interesadas,
hay una mediación en los asuntos financieros y es que pues el principal, digamos, objetivo básico de la organización es pues ser sostenible financieramente en el tiempo. En ese entendido, hay un concepto que podríamos asociar al tema de capitalismo consciente que tiene en este momento el sector financiero a nivel mundial y por supuesto Colombia también, y es el principio o el fundamento de las finanzas sostenibles. ¿En qué consisten esas finanzas sostenibles y bajo qué principios opera? ¿Tiene principios similares a los del capitalismo consciente? Sí, o sea, yo creo que esa nueva filosofía de la forma de hacer los negocios conlleva a algo muy importante y es a lo que hoy llamamos las finanzas sostenibles, en las cuales pues, podríamos como establecer que estas se sustentan en unos principios esenciales. Un primer principio es todo lo que tiene que ver con la integración de los criterios ESG, ¿cierto? Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que toda organización debe incorporar dentro de su estrategia. O sea, ya no es algo como de usted lo quiere hacer, ya no es algo como usted lo debe de hacer, ¿cierto? Porque antes teníamos claro que la responsabilidad social empresarial decía, aquí está la responsabilidad social empresarial. Si usted quiere ser responsable socialmente, haga esto, ¿cierto? Si lo quiere hacer. Después entonces pasamos por normas ISO, ¿cierto? Normas ISO que obligan a las empresas a realizar algunas actividades en torno a. Pero ahorita los criterios EIG lo que hacen es incorporarlo al ADN de la empresa. Y es, usted quiere ser sostenible, entonces incorpore estos principios, hágalos parte de su estrategia. Que eso es algo que es muy importante, el primer paso importante para ser consciente, ¿cierto? Luego hablemos de algo y es, venga, hablemos de cómo podemos gestionar el riesgo climático y social desde su organización, desde lo que usted hace. Ah, usted es una empresa cementera, ¿cómo puede implementar esto desde lo que usted hace? Usted es una empresa que produce alimentos, ¿cómo lo puede realizar? ¿Cierto? Y el último sería las inversiones con impacto. Entonces, ¿qué quiere decir inversión con impacto? Y es decir, ya no vamos a hacer inversiones simplemente por hacerlas, ya vamos a hacer inversiones que generen impactos, pero no cualquier tipo de impacto. Los impactos deben de ser hoy impactos de tipo social y impactos de tipo ambiental. Entonces, cuando nosotros integramos esto, ¿cierto? Estos tres principios, podemos decir que también estamos siendo conscientes. Y de esta manera, los flujos de dinero, los flujos financieros que generan las organizaciones, entonces lo que van a generar es que sus retornos financieros van a estar ligados a la sostenibilidad del planeta y al bienestar humano. Y no, como al principio hablábamos, simplemente hacia la maximización de los beneficios de los accionistas, ¿cierto? Lo cual quiere decir que toda, digamos que inversión que se realice debe tener un impacto positivo. Pero el impacto positivo no es para mí como el dueño de la empresa, ni para el accionista como el socio, es para todos los grupos de interés, pensando en unos aspectos importantes, que exista transparencia en esos flujos de dinero. Cuando hablamos de transparencia es que no tengamos dineros ahí provenientes de actividades oscuras. Y oscuras no quiere decir que sea, por ejemplo, de una economía negra, sino, por ejemplo, que Ilegal. no se tengan que presentar aspectos relacionados con los sobornos, por decir algo, ¿cierto? Que exista una equidad intergeneracional, que va a ser importante para garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos. Y finalmente, que las organizaciones
internalicen los costos ambientales. ¿Qué significa internalizar? Que yo soy consciente que estoy afectando una cuenca hidrográfica, que soy consciente que estoy afectando el aire. Entonces, cuando yo lo internalizo, lo que hago es gestionar de una manera más eficiente mis formas de producción. Entonces, en ese sentido, los proyectos que realizan las organizaciones tendrán que tener una afinidad con lo que nosotros tenemos trazado dentro de las agendas, por ejemplo, de objetivos de desarrollo sostenible, todas las prácticas que la organización tenga y que espera que tengan algún grado de capital o de recursos provenientes del sector financiero y que estén bajo ese eslogan de finanzas sostenibles. Tendrá que tener en ese caso una finalidad que contribuya a la disminución de esos efectos adversos que la actividad económica esté desarrollando en el ambiente o en la sociedad. Claro. Entiendo que Claro, así será. lo que Ujú. pasa es que ahora, digamos que si hablamos desde la estrategia, entonces nosotros hasta hace años hablábamos de la misión y de la visión. Luego pasamos a hablar de la mega y hoy ya hablamos es de un propósito. Entonces ya todas las organizaciones deben de tener un propósito, pero el propósito tiene una connotación especial y es que el propósito se denomina un propósito superior. ¿Qué significa un propósito superior? Y es que como yo como organización o empresa me trazo un propósito a cómo aportar a alguna de las diferentes problemáticas que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo aporto yo a la pobreza? ¿Cierto? Ese propósito que yo me trazo es el que va a garantizar que todas las acciones estén trazadas por temas éticos, por temas conscientes y donde yo guarde los criterios ESG, donde mis inversiones sean con propósito y todo termine orientado a aportar un poquito a ese tema de la problemática o lo que tú acabas de decir, los objetivos, los ODS. Ok, entonces allí podríamos indicar un poco que las finanzas sostenibles efectivamente sí están ayudando hacia la transición de luchas contra el tema del cambio climático y a la reducción de esas brechas sociales que existen. Mauricio, yo quisiera preguntarte por algunos ejemplos o casos concretos donde tengamos empresas en América Latina o en Colombia que estén incorporando este asunto del capitalismo consciente. ¿Qué empresas podríamos, por ejemplo, destacar en ese frente? Ok, entonces, por ejemplo, digamos que la empresa que uno diría más dura o más hard en torno al capitalismo consciente es una empresa argentina que se llama Patagonia, ¿cierto? Y esta empresa uno la podría decir que es el icono del capitalismo consciente en la región. Patagonia es una empresa encargada de producción de ropa, ¿cierto? De ropa sobre todo relacionada con aspectos de outdoor. Outdoor es de deportes, de camping, de expediciones, por ejemplo, a algún nevado, etcétera. Pero lo que hace Patagonia, cierto, es que ha orientado todo su proceso de producción, todo su proceso relacionado con lo que hacen ellos a la conservación ambiental y a la reinversión de sus ganancias en proyectos ecológicos, ¿cierto? Entonces, desde su forma de concebir su negocio, está aportando a la conservación ambiental, está aportando hacia lo que tiene que ver con el no permitir que esos, digamos, que recursos naturales que son tan escasos terminen por acabarse, ¿cierto? Parte de un elemento fundamental y es que miren lo que yo te hablaba ahorita y es, ellos tienen un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Salvar el planeta.
Entonces uno dice, pero salvar el planeta, ¿uno cómo diablos hace para salvar el planeta con todos los problemas que tiene el planeta? Bien, pues lo hablábamos, y es que lo hace es mediante las acciones que ellas pueden ejercer en torno a su operación en la Patagonia Argentina. ¿Y cómo lo hace? Traduciendo acciones concretas en su cadena de valor y el compromiso con materiales sostenibles. Entonces ellos no utilizan materiales como plástico, por ejemplo, que vayan a terminar contaminando más, sino que ejercen filosofías de, digamos, de economía circular, ¿cierto? Ese sería como en América Latina la empresa que más podríamos decir que se destaca. En Colombia tenemos ya algunos ejercicios que ha empezado a hacer el grupo Nutresa, ¿cierto? Y el grupo Nutresa, a partir de su propósito, que es generar desarrollo sostenible y bienestar, entonces todo su negocio lo orienta hacia ese eje estratégico. ¿Y qué está haciendo en estos momentos Nutresa con eso? Y ya ha empezado a medir cómo este ejercicio está garantizando, digamos que este aspecto. Entonces hay una metodología que se utiliza para el cálculo de la inversión, de los retornos en inversión social, y se llama la metodología AS-ROI, ¿cierto? Y entonces, al utilizar este cálculo, yo lo que hago es identificar la inversión que yo hago, cuánto genera en aspectos relacionados de tipo social, en retornos sociales. Y en promedio, en estos momentos, ese retorno social lo tienen 3.8 veces en el valor social. Es decir, por cada peso que ellos están invirtiendo en temas relacionados con garantizar dentro de sus procesos que estén orientados al propósito superior, están generando 3.8 pesos de valor social. ¿Y yo cómo calculo el valor social? Lo puedo calcular en torno, por ejemplo, a la disminución de enfermedades de tipo de, se me fue de Respiratorio no, pero o... no, 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 o sea, de la diabetes, qué Ah, pena, ok. de enfermedades, Ya, por ejemplo, de enfermedades tipo de relacionadas con el diabetes, tema de de la hábitos alimentación. alimenticios. Ujú, ok. Exactamente. Y también, como tengo plantas de procesamiento, entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a disminuir el consumo del agua, ¿cierto? Haciendo más eficiente lo que tiene que ver con los procesos alimentarios que se realizan allá. Esa disminución del consumo de agua genera impactos sociales. ¿Por qué genera impactos sociales? Porque yo estoy dejando de consumir un recurso que de alguna manera ese recurso no es infinito, sino que es finito. ¿Cómo lo hago también? Invirtiendo en mecanismos relacionados con la reducción de consumo de energía eléctrica. Entonces, implemento paneles solares. El solamente hacer eso, estoy garantizando que estoy dejando de emitir una huella de carbono que yo calculo, y de esa manera puedo evidenciar que estoy realizando actividades importantes que me permiten ser más conscientes. Y a nivel ya más pequeñito, Linas, digamos que en los últimos años, hablando propiamente, por ejemplo, de Colombia, las empresas B, bueno, y en Latinoamérica también, y en el mundo, las empresas B han sido muy importantes, ¿cierto? Porque esas empresas tipo B, ¿cierto?, han surgido a partir de un movimiento global que lo que busca es equilibrar el propósito y el lucro de las empresas. Y esto ha generado impactos positivos que han sido, digamos, que por diferentes estudios ya verificados en los aspectos sociales y ambientales. En Colombia nosotros ya tenemos empresas B. Por ejemplo, Crepes and Waffles está certificada como empresa B.
Hay una empresa que se encarga de todo el compostaje en el relleno de Doña Juana en Bogotá. Se llama Doña Juana Composting. Está certificada como empresa B. Entonces, este tipo de empresas ya han adoptado en su interior la importancia de lo que es el propósito. ¿Y cómo lo han hecho? Articulando la innovación, el impacto social y la sostenibilidad ambiental a su estrategia. Y compañeras o hermanas de las empresas tipo B están las empresas que se denominan las empresas BIC, ¿cierto? Las empresas BIC son empresas de beneficio de interés colectivo. Estas empresas, digamos que desde el año 2018 ya está toda la parte de legislación, ¿cierto? Que las cobija. ¿Y qué es una empresa de interés? Es una empresa de interés colectivo, donde es más importante, como su nombre lo indica, el interés colectivo que la utilidad o la organización o la generación de retornos. ¿Por qué? Porque estas empresas de interés colectivo buscan que todas esas utilidades y esos retornos sean nuevamente inyectados dentro de las acciones que realiza la empresa. Entonces, por ejemplo, en Colombia, Ecoplástico es una empresa de interés colectivo, ¿cierto? Sodexo es una empresa de interés colectivo. ¿Y qué hacen? Integran sostenibilidad y equidad en su modelo de negocio. Son los primeros pasitos que yo puedo hacer para llegar y decir, ya soy una empresa, ya soy un negocio consciente. Muy bien, Mauricio. Bueno, para darle cierre un poco a esta conversación, yo quisiera consultarte desde los programas financieros del Tecnológico de Antioquia, de qué forma se está promoviendo la formación en estos campos de capitalismo consciente, de finanzas sostenibles, que son tendencias en la formación, pues no únicamente de los programas financieros, sino ampliado a las ciencias de la gestión organizacional y otros campos, pero específicamente desde los programas financieros, cómo venimos haciendo la incorporación de estos criterios dentro de los currículos y las demás áreas, digamos, que contribuyen a esa formación integral de los profesionales. Bueno, nosotros hemos sido ya, digamos que conscientes de la importancia de todo lo que el mundo ha venido empezando a trabajar en torno a este aspecto. Lo primero que hicieron los programas es, a través de la orientación de lo que se denomina su proyecto educativo de programa, la misión de los programas, tanto de los programas dentro del programa profesional, técnico como tecnológico, dejó claro algo, y es que lo que nosotros estamos buscando es generar valor a todas las partes interesadas en lo que queremos hacer dentro de la formación. Y ahí es un elemento importante. Lo que queremos es generarle valor a todas las partes interesadas. Lo segundo ha sido, y es que a partir de esa misión que se cambió, y es uno de los resultados de aprendizaje de cada uno de los programas está orientado hacia este aspecto que garantice que las decisiones que se tomen por parte de los estudiantes estén orientadas hacia esa importante misión que nosotros tenemos, ¿cierto? Dos. Y tres, bueno, y tres no, tres. Desde hace ya 2 años hacemos parte de un movimiento latinoamericano que se llama Empresability, y ese movimiento Empresability lo que busca es promulgar aspectos relacionados con la responsabilidad social y sostenibilidad en Latinoamérica. Y como ejercicio somos sede del Congreso Latinoamericano en torno a estos temas, que ya llevamos dos congresos en la universidad. También tenemos dentro de la malla de estudios
una lectiva que es de sostenibilidad, que entre otras cosas, una de las profesoras eres tú, ¿cierto? Que a partir de allí buscamos que nuestros estudiantes entiendan los elementos importantes que trae la sostenibilidad a las organizaciones, ¿cierto? Otro aspecto es que hay grupos de investigación, como el grupo de investigación el que tú orientas, Lina, ¿cierto? Ese grupo de investigación hace parte de lo que se llama la Cátedra de la Sostenibilidad, donde en diferentes universidades del país tienen este espacio que busca, digamos que, afianzar estos conceptos tan importantes. Y además de eso, la propia institución ha empezado a hacer unos pasitos ya en torno hacia aspectos de sostenibilidad. Entonces ya tenemos el proyecto que nuestro rector fundó hace como un año, y es em, este, ¿cómo se llama, Lina? No sé si me ayudas, el de donde El Ecocampus de Soberanía Alimentaria. el de la soberanía Ujú, alimentaria, y también correcto. tenemos el proyecto de compostaje, que la Sí. universidad ya viene adelantando. Entonces creo Bueno. que hemos hecho algunas cosas que son importantes y pasan a ser más importantes porque estamos hablando de programas financieros donde uno diría, bueno, todo tiene que ser orientado hacia unos indicadores rentables.